aunque ahora me quedé un poco en silencio. O sea, voy esperando un par de minutos, o sea, antes de iniciar. Podemos ahora hacer un resumen de nuevo de calendario y de organización. Tenemos clase hoy, el jueves yo les subo un video. El jueves estará disponible el control opcional número 4, básicamente opcional en el sentido que yo el promedio lo calculo con 3 notas, entonces este control número 4 es opcional, será de la misma modalidad, asincrónico, 1 hora y media. Tenemos clase, entonces, aparte de esto, para quien lo necesite, también hay bueno, le voy a subir un video. El martes 8 es feriado, por lo cual no nos vemos. Nos veremos simplemente el jueves 10. Este momento sí nos vemos el jueves 10 para hacer una clase como de resumen, duda, preguntas, etc. En fecha de examen yo le voy a subir un enunciado de lo que llamo control / examen, ¿ok? Y para las personas que necesiten, porque puede ser que hay personas que no hicieron o tienen nota mala en 2 controles, por lo cual si hacen el control número 4, esto ¿cómo se dice? Le reemplaza una nota, pero todavía quedan con una nota, con un 1, por ejemplo. Siempre en fecha de exámenes yo puedo organizar, o sea, voy a organizar otro control, un control recuperativo extra, que es para estos casos específicos, ¿ok? Si ustedes aún y siendo el control número 4, entonces igual no tienen 3 notas o tienen notas demasiado malas, ¿ok? ¿Qué más? Les acuerdo, perdón, la otra cosa importante que le voy a tener que comentar es que, entonces, como el viernes 11 va a venir la consejera del Banco Central, yo pronto le voy a enviar una invitación formal. Algo de lo que ella va a decir, no sé qué, porque no sé exactamente de lo que va a hablar, pero algo que sea como una pregunta sobre lo que ella dice, etcétera, para darle un mínimo de incentivo que participen. También la voy a poner como si fuera una parte tipo lectura, en este caso es escuchar y participar a esta ¿cómo se llama? No conferencia, pero o sea, presentación del IPOM. Esto será el viernes 11. ¿Qué más? Hoy a las 6 tenemos la charla del valor de las mujeres en la economía sobre educación y perspectivas de géneros. Muy interesante, creo, porque aparte que tenemos una profesora especialista, una economista especialista en este ámbito, también hay una joven egresada de economía de la UAI que hizo su tesis de magíster. Esto es para decirle, se pueden hacer cosas muy entretenidas a nivel, no es necesario ser un profe universitario, o sea, una tesis de magíster de economía nos va a contar resultados que encuentro súper interesantes sobre el efecto de tener ayudantes, cuál es el efecto de tener ayudantes mujeres versus la elección de la carrera, ¿ok? Entonces, esto para darle incentivo o curiosidad. Estos son todo mi anuncio publicitario. Si tienen dudas, preguntas en general sobre la tarea, lo que sea, si no, yo parto con nuestro último tópico. No sé por qué, además, en esta sección los sobrevivientes son menos, somos solo 12. Ya. Silencio, entiendo que estamos bien entonces. Como va esperando un poco. Está todo. Yo la entrega de la tarea es hoy a la medianoche, por lo cual después le subo la pauta, como siempre. Nada más. Creo que estamos bien entonces. No escucho nada de parte suya, entonces empiezo con nuestro último tópico. Para que tengan una idea, yo creo que hasta ahora llegamos más o menos todo bien. Perfecto, Paula, gracias. me ayuda igual saber que están
de otro lado, allá del otro lado de la pantalla, no me quede sola, porque igual es un poco extraño esta cosa. Hasta ahora estamos básicamente, creo, por lo que hemos visto con el profesor de las otras secciones, alineados, pero en esta última semana yo decido de hacer No, Nicolás, el jueves el control recuperativo no entra crecimiento, es como si fuera una otra opción del control de antes, pero esta parte de la clase de hoy no entra. En el control opcional del jueves esto no entra. No te duermas igual, porque igual puede servir para después. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Así que por lo que entiendo, el profesor Tavares, va a hablar de política fiscal, mientras que nosotros no vamos a hablar nada de política fiscal porque quedan 2 clases y prefiero ver con ustedes algo de crecimiento. ¿Quién tomará el macro 2? Crecimiento lo va a ver, pero mucho más en los detalles, etcétera. Pero aparte que por 2 clases repetita Juvent, y además encuentro que el básico para que se entiendan algunas preguntas de fondo: a qué modelo apunta Chile, dónde queremos ir, el crecimiento, Chile creció, sí o no, entonces por qué hubo la pobreza bajó, ok, entonces por qué hubo el estallido social, toda una serie de preguntas cuando se habla del hecho que la productividad es baja. ¿Qué significa productividad? ¿De qué estamos hablando? Que entonces, ¿cómo podemos comparar la trayectoria de Chile versus otros países? Todo esto yo creo que es totalmente fundamental. Entonces, vamos a hablar de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de verdad largo plazo, que significa que hablamos tranquilamente de décadas y los datos, o sea, ustedes saben que los datos sobre, o sea, la construcción de la serie que nos dan el PIB parten básicamente alrededor de los años 40, o sea, básicamente para la Segunda Guerra Mundial. Antes podemos reconstruir, no tenemos datos de contabilidad nacional del PIB, pero cuando se habla de crecimiento, ahora les muestro unos gráficos, estamos hablando de mucho más de décadas. ¿En qué sentido? Podemos llegar hasta atrás en el tiempo, hasta el año 0, solo que cuando se habla de crecimiento, si ustedes miren, aquí tienen en términos de índice, ¿ok? Entonces, decimos, esto no son dólares o pesos o nada, este es un índice, ¿ok? Pero es un índice que le mide el GDP per cápita, PIB per cápita, y aquí en verde hay población. Esto le dice que básicamente hasta el 1800, no tiene sentido hablar de crecimiento, no hay crecimiento, el PIB, la producción per cápita es básicamente constante, o sea, en 1800 era igual a lo que era el año 0. Okay, entonces, lo que pasa, extraordinario, es la primera y segunda revolución industrial, ¿verdad? Y con en términos de la evolución de la población, del mismo estilo, o sea, son las revoluciones científicas, la medicina, etcétera, que permite hablar de crecimiento de la población de verdad, ¿ok? Entonces, esto es cuando hablamos empezamos a entender lo que significa crecimiento, es lo que pasó básicamente en los últimos 100, 150 años. Antes no existía el tópico, ¿ok? Entonces, esto es para decirle que algunas estas variables tienen la pinta de algo exponencial, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver qué tipo de perspectiva tenemos, cómo se justifica esto, es sustentable, muchas preguntas, ¿ok? Aquí haremos más preguntas que respuestas en realidad. En términos de referencia, le puse el link de los capítulos del libro del De Gregorio que le pueden servir aquí, ¿ok? Y entonces, cuando entonces hablamos, nos vamos a concentrar en lo que son los últimos 50, 60 años, para ser práctico, pero en realidad, para que ustedes tengan idea, como les decía,
la revolución parte al final, o sea, la segunda mitad del 1800. Y entonces, aquí tenemos, uno, que poner algunas definiciones y dos, intentar de darle un mínimo, una modelización. Por esto vamos a hablar del modelo de Solow. Antes de llegar al modelo de Solow, yo le quiero mostrar una serie de gráficos para que estemos conscientes de algunas cosas del debate público. Entonces, yo aquí le muestro datos, un gráfico sacado de el proyecto Madison, entonces ellos ponen a disposición de los datos. Esto es en términos per cápita de dólares, ok, estos son dólares, $60,000, $13,000, etc. Si yo le pregunto en términos de dólares, por supuesto, ahora vamos a verlo en lo específico, tienen que ser variables en términos reales, o sea, dólares constantes de un cierto año base, si no, no podemos comparar en el tiempo. Pero la idea es, ok, sabemos que Chile es alrededor de los 20,000, ok, promedio, entonces dólares per cápita, PIB per cápita. El tipo de pregunta que nos vamos a hacer son de este tipo. ¿Por qué tenemos una cierta trayectoria de un país? Bueno, hay diferentes puntos de partida, ¿ok? Pero después, ¿cómo podemos explicar trayectorias diferentes? Por ejemplo, concentrémonos sobre lo que son dos países, la Corea y Chile, ¿ok? Entonces, mitad de los años 80, Chile y Corea tienen el mismo PIB per cápita. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, los datos son del 2017. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Se ve? Que Corea superó a Chile, ¿no? Pero superó, o sea, harto. Entonces, Sí, bastante. bastante. Hoy, si Chile está a 20, no digo que está al doble, pero está a $35,000 y Chile está a 20, considerando que partieron en este punto, estaban con el mismo nivel. Ahora es verdad que la trayectoria, o sea, en los años 60, Corea era un país mucho más, o sea, bastante más pobre que Chile. Entonces, ya aquí lo que básicamente nosotros vamos a hablar de niveles, ¿ok? Pero también de estas pendientes, porque a un cierto momento esto empieza a tener una cierta pendiente y esto aquí está plano y después también aquí tenemos una pendiente positiva. Vamos a empezar a hablar de crecimiento, pero ¿por qué esta pendiente es más chica que la de Corea? Oh, por supuesto que pueden tener en la cabeza muchas explicaciones, entonces la idea sería, podemos dar una respuesta, por ejemplo, el impacto, la importancia del capital humano, la importancia del capital físico, la importancia, ¿se entiende? Estos son los tipos de, porque si yo puedo justificar esta diferencia, uno, considerando si esto considero que es positivo, podría decir, ok, para llegar de aquí a aquí, ¿cómo lo hacemos? Quizá estructuralmente no va a ser posible nunca, ok, pero lo importante, lo que no tenemos que hacer nosotros es hacernos estos tipos de preguntas. En este, ¿qué le quería decir? Se me olvidó una cosa. Ah, sí, también, por supuesto que ustedes saben, pero, o sea, Argentina en 1900 era un país, era más rico que en términos de PIB per cápita, era un país que estaba mejor que Francia, ¿ok? Que el azulito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre Francia y Argentina? ¿Ok? Los tipos de, o sea, son preguntas fascinantes, pero lo vamos a poder ver poco. Entonces, algunas cosas prácticas y básicas. Si yo le pregunto de ir, aquí tienen el link, pueden ir al sitio de la OECD y le pregunto, ok, qué sé yo, descarguen los datos, comparen el GDP per cápita entre Chile y España, ok. Ustedes van a tener harto posible tipo de medición, pero ojo, si yo comparo, entonces, si yo quiero comparar países y quiero comparar países a través del tiempo, me sirve poder comparar algo que no sea en variables nominales, sino puedo comparar dólares del 2019 con dólares del 1970 y sobre todo no me sirve simplemente comparar, usar la tasa de cambio nominal, ¿verdad? Por cuanto sea también en términos de dólares reales. Necesito
variables en términos de PPP. ¿Qué significa PPP? PPP, no sé cómo se... PPP, PPP, no PPP. PPP. ¿Qué significa PPP? Lo han visto, lo hemos visto nosotros. Rápido, pero seguramente tiene que haberlo visto en algo. Sí. Producto, no sé, en verdad. Perdón, no entendí. No puedo escribir, está muy lenta. PPP es el concepto de paridad, en inglés, Purchasing Parity Power, paridad de poder de adquisición. Paridad de poder de compra o de adquisición, Sebastián. Muy bien. Sebastián, ¿nos puede explicar qué significa? O sea, sí, lo hemos visto, creo que tenemos que haberlo, yo estoy mezclando cosas, tenemos que haberlo visto cuando hemos hablado de la tasa de cambio nominal y real. O sea, aquí el problema es, olvídense de la parte de comparar a través del tiempo, que concentrémonos sobre el año 2019, lo que sea. Si yo le digo, ok, para saber si me conviene o no, qué sé yo, como cuánto me va a costar eso. Quiero irme de vacaciones, entonces antes del COVID, quería irme de vacaciones. Sí, paridad de poder adquisitivo, Catalina, perfecto. No sé si Catalina o Sebastián me quieren ayudar en explicar esta cosa, o lo tengo que explicar yo. Muy bien, Sebastián. Sebastián nos dice que no solamente es importante saber yo cuántos pesos necesito para tener un dólar, ¿ok? Hoy en día con 700, ¿cuánto es? O 70 pesos compro un dólar, tengo un dólar, ok. Pero yo qué compro con este dólar? Si yo voy a Estados Unidos y la única cosa que puedo comprar con un dólar es, no lo sé, un paquete de chicle y no puedo comprar ninguna comida, bueno, seguramente esto me dice algo sobre el nivel de los precios, ¿ok? Entonces, perfecto lo que dice Sebastián, paridad de poder de adquisición me dice, no solamente tengo que hacer la tasa de cambio entre nominal, ¿ok? Entre peso y dólar para expresar el PIB per cápita en dólares y no en pesos chilenos. Además, tengo que dividir todo, o sea, tengo que tomar en consideración el nivel de los precios. Esto me da el equivalente, o sea, el concepto de paridad de poder de adquisición. ¿Ok? Entonces, así sí que puedo comparar, porque esto, variable, tiene en consideración el nivel de los precios. ¿Ok? Esto sí es comparable. Ok. Para países que tienen niveles de precios, por ejemplo, qué sé yo, en los países escandinavos, etcétera, o sea, son correcciones no menores, ¿ok? Ya. Esto el PPP. Ojo, que también tienen que ser constantes en el sentido constante a través del tiempo, porque si no yo no puedo comparar dólares por cuánto sean en PPP del 2019 con lo desde 1970, ¿ok? Porque nominalmente la variable aquí y la variable aquí no son la misma. Hay una tasa de inflación en todos estos años, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Entonces, ojo a las variables cuando ustedes comparan países y comparan países a través del tiempo. Esto le muestra entonces el GDP per cápita en esta medida que hemos visto, de nuevo, de los años 70 hasta hoy. Aquí además hay China, hay la divergencia, como les decía, entre Chile y Corea, países europeos, Estados Unidos, ¿ok? Bueno, cosa que quizá pueden tener en la cabeza. Esto ya sí quiero ver cómo cambia, entonces ya yo aquí podría decir, por ejemplo, cuál es la tasa de crecimiento de un año a otro utilizando los datos que tengo aquí, perfecto. Pero cuando yo quiero comparar y hablar entonces de los conceptos que son los conceptos de convergencia o divergencia entre países, o sea, partimos diferentes, ok, ¿nos acercamos o nos alejamos en el tiempo? ¿Ok? Este concepto imagino que pueden haberlo escuchado. Entonces aquí yo le muestro, o sea, siempre sacado de la OECD, dos gráficos y quiero ver con ustedes si logramos interpretarlo. Esto es el porcentaje del GDP per cápita de estos países con respecto a Estados Unidos.
Ok, entonces tomemos Estados Unidos como nuestro ídolo, ¿no? Como nuestro punto de referencia. Me digo, ok, en los años 70, en el 1970, el PIB per cápita de España era poco más de la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos. ¿Cuánto es hoy? Bueno, 60%. No hubo una cosa extraordinaria. ¿Se entiende este primer gráfico? Siempre en términos GDP, por supuesto, esto debería ser GDP real, porque si no, no tiene sentido. Aquí le muestra otra cosa. Le muestra el PIB, pero no per cápita. Esto significa producción total, PIB total, dividido por el número de personas que viven en este país, en cada país, ¿ok? Dividido, entonces, esto es la población total. Mientras que a la izquierda, ahora, lo que esto, ¿hay text? Ah, sí, perfecto. Esto, entonces, no me está diciendo, eso, aquí mejor. Esto, entonces, no me está diciendo si el resultado me viene del hecho que la gente está trabajando toda, o no está trabajando nadie, o está trabajando poca gente, todo esto. No lo logro hacer, no importa. ¿Se entiende? ¿Qué me estoy entendiendo? Esto es el GDP per cápita, dividido por los millones de personas que viven en el país. ¿Este qué es? Dividido por la cantidad de horas que trabajan. Ok, ¿qué ven ustedes? Son la hora trabajada esta, ¿eh? ¿Qué podrías concluir tú? No sé si alcanza a leer el nombre Matías o Sebastián, no leí. Matías. Matías. Matías, qué, ¿qué puedes concluir tú? Ahora yo te digo, concéntrate sobre los casos, concentrémonos sobre el caso bien impactante que sería Francia. Ok, rojo. Quizá tienen muchas horas de trabajo, o al revés, en verdad no sé cómo verlo. Por eso yo quiero que tú puedas interpretar, por lo cual yo te pregunto, ¿cómo razonas tú para interpretar? Mira, aquí me estás diciendo que si yo divido el PIB, dividido los millones de personas, los miles de personas, la población, me dice que están a menos del 80% del PIB per cápita de Chile, chao, de Estados Unidos. Pero si yo te digo de dividir por las horas trabajadas, me dicen que Es, están es que producen más por hora, ¿no? Al muy final, bien. eso sería. Eso es. O sea, aquí le está diciendo, por hora, por hora trabajada, una persona en Estados Unidos y una persona en Francia producen lo mismo. Pero aquí la diferencia entre esto y esto deriva del hecho que, uno, yo aquí no le estoy diciendo cuánta gente trabaja en términos de la proporción de la tasa de empleo, o sea, los empleados dividido por la población en edad de trabajar, y no le estoy diciendo de todo lo que están trabajando, de todos los empleados, cuáles son las horas, las hours, ¿ok? Entonces, la diferencia entre lo que ven aquí y lo que ven aquí es, por hora trabajada, los dos países son iguales de productivo, pero aquí seguramente lo que está pasando podría ser, uno, que la tasa de empleo es comparable entre los países, pero la gente trabaja, cada persona trabaja menos horas, porque no les doy los datos, no lo podemos saber, o que la gente trabaja por empleado, trabaja en el mismo número de horas, pero trabaja menos gente en términos de la tasa de empleo. ¿Se entiende? Yo aquí no le doy los datos para distinguir estas dos cosas, pero esta diferencia, ¿se entiende de dónde viene? O sea, hay estas dos posibilidades. Y yo después le cuento que la diferencia fundamental, o sea, que es una combinación de los dos factores, de la tasa de empleo, pero sobre todo de las horas trabajadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Ok, entonces, cuando uno dice si un país es más o menos productivo, cuando uno habla de productividad, se entiende, yo puedo aumentar la producción porque tengo más gente
que se me pone a trabajar, ¿ok? O porque la misma gente se pone más productiva. Entonces, el concepto de productividad es este, no es un concepto de margen extensivo. Entonces, la diferencia entre estos dos gráficos me pueden decir, miren, parte del, ¿cómo se dice? Parte de la convergencia o parte de esta distancia que se cierra con Estados Unidos, que sería nuestro, repito, nuestro punto de comparación, parte viene seguramente, puede venir seguramente el hecho que yo pongo más gente, o sea, por ejemplo, entra gente en el mercado del trabajo que antes no tenía trabajando por revoluciones culturales, sociales, etcétera, etcétera. De otro lado, es que la persona que están trabajando por el sistema productivo, etcétera, digo, no es culpa de la persona en general, personas y empresas son relativamente más o menos productivas, ¿ok? Entonces, esto en los países europeos, o sea, por ejemplo, Francia, pero vale para Alemania también, es bastante evidente que la diferencia no viene de la productividad, sino que viene del hecho de tener menos horas trabajadas, que sean per persona trabajando y además porque tienen menor tasa de empleo. Claro, aquí no lo podemos distinguir, pero yo le digo que son las dos cosas, ¿ok? Ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se entiende? ¿Todo esto se entiende entonces? Por ejemplo, si uno mira Chile, ¿ok? Entonces, en términos de productividad, está un poco planito, ¿no? Sí, exacto. Parte de la evolución de los años 2000 no parece ser totalmente productividad o en parte, sino que parece ser más bien otros factores. Entonces, o que la gente trabaja más horas, o sea, trabajo más, o parte importante aquí en toda esta temporada es introducir, ¿no? ¿Cómo se dice? Incluir más personas en el mercado del trabajo, típicamente, por ejemplo, la fuerza femenina, ¿ok? El problema es, ¿dónde vamos o si esta cuestión queda plana? ¿Ok? Toda la discusión sobre la productividad en Chile es esta, ¿ok? El gap con Estados Unidos no se cierra, estamos a la misma distancia desde 20 años, no, perdón, 20, menos, 15 años, ¿ok? Ok, esto para ya saber de qué se habla en términos de lo intuitivo de toda esta palabra productividad, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver mejor en nuestra versión modelizada, pero esto es el punto primero. Dos caveats dos caveats gigantes. Yo aquí no le estoy diciendo que nuestro objetivo es sí o sí crecer todos como están creciendo Estados Unidos. ¿Por qué? Uno, porque el GDP, el PIB per cápita, claramente uno, no es una medida perfecta de bienestar. Dos, no me dice si yo estoy interesado a ver cómo le va, no sé, a la gente del país, no me lo dice, ¿ok? Entonces, problema de todos los de las últimas décadas de Estados Unidos, Chile y también Europa, etcétera. ¿Qué pasa con el PIB per cápita? No me dice mucho sobre lo que pasa con una medida que normalmente se usa, que es, por ejemplo, el ingreso mediano, que significa, el ingreso mediano significa decir, tomo las familias, veo los ingresos y veo lo del 50%, ¿ok? Entonces aquí le dicen, si yo parto de los datos del PIB y veo lo que pasa en términos del ingreso, ingreso de la median household, o sea, de la mediana, las familias, no van juntos, ¿ok? Entonces, hay, sobre todo, como ven, hay lo primero hasta los años 90, plano, y aquí
sube mucho, después hay un cierto momento en lo cual efectivamente evolven en paralelo y después de nuevo se están totalmente separando. Entonces, cuando uno dice por qué las personas están enojadas, aunque aunque el PIB crezca, bueno, porque el PIB no nos dice cómo le está yendo en general, para decirlo un poco popularizado, ¿no? Cómo le está yendo a la gente, no me lo dice tan claro el PIB. Es una medida indicativa, etcétera, pero no es que lo que... De hecho, miren ya la diferencia entre mean y median. Mean es el promedio, esta es la mediana. Tampoco el promedio me dice nada. Para un país tan desigual como Chile, el promedio no nos dice mucho. De hecho, es misleading. Hay que ver la mediana, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, primer caveat, yo no le estoy diciendo que crecer el PIB, que el crecimiento del PIB per cápita sea nuestro santo graal, porque para nada, es una medida que ustedes tienen que entender, pero no es para nada una cosa religiosa. Y el segundo punto, enorme, sobre todo para las jóvenes y futuras generaciones, si el crecimiento del PIB per cápita va junto con el crecimiento de las emisiones de CO2, como la hemos visto en los últimos 50, 60 años, si esto no se puede separar, estamos fritos, ¿okay? Porque esto no va a llevar a una concentración y a un aumento de la temperatura que no queremos ver, ¿ok? Entonces, hay todo un ámbito de la economía que, ¿cómo se dice?, que dialoga con la ciencia del clima y cuando hay que hacer, o sea, cuando se habla de impuesto al carbono, cómo se evalúa los costos sociales, los costos económicos, lo tenemos que poner en un modelo. Hay enorme trabajo en esto, chicas y chicos, por si acaso les interesa ponerse en esto, estoy segura que van a encontrar tener harto trabajo, ¿ok? Entonces, segundo caveat, yo no le estoy diciendo que el objetivo es quemar petróleo para ponerse o peor aún carbón para crecer como China, para nada, ¿ok? Pero hay que saber lo que está pasando. Ya. Dicho esto, empezamos a entrar un poquito más en los detalles. Un mínimo de entendernos en términos de definiciones, tasa de crecimiento, etc. Miren, esta tabla quiero que tengan una idea. Por ejemplo, cuando uno tiene cuando en un país tiene una tasa de crecimiento constante, ¿ok? A varios años seguidos, un país crece siempre al 1% en términos de PIB per cápita. Me dice, ¿cuántos años me demoro yo para duplicar mi PIB per cápita? Bueno, con una tasa de crecimiento del 1%, me demoraré casi 70 años. Con una tasa de crecimiento como la que tuvo China en los últimos 5 años, en 10 años, estos duplican su PIB per cápita. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde sale esto número? Lo podemos ver, lo tienen una idea. O sea, imagínense, yo le pregunto, o sea, ¿cómo yo obtuve estos números? Puras definiciones, ¿eh? Es solo para, un poco banal, pero es justo para que estemos todos bien de acuerdo. ¿Ok? Entonces, me dicen si me siguen. Definición de tasa de crecimiento, llamámosla G de Y, es cómo cambia el PIB de un año a otro. ¿Ok? Consideren, en general, esto podría cambiar de año en año, ¿verdad? Entonces, yo aquí podría, en general, decirle por definición, convención, perdón, llamo tasa de crecimiento en T, cómo cambia el PIB de T, PIB per cápita siempre, de T a T más 1, ¿ok? Ahora, pero consideren que esto es constante, como no cambia con el tiempo. Por ejemplo, es siempre el 1% o es siempre el 3%. Esto era para reproducir la tabla, ¿verdad? Entonces, imagínense que le estoy diciendo que es siempre constante y vale X%. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años me demoro yo? Entonces, primero que nada, la pregunta original es, ¿cuántos años para duplicar el PIB per cápita? ¿Ok? Si, por ejemplo, G de Y vale 1%. ¿Ok?
¿qué hago? ¿Cómo puedo resolver esto punto? O sea, yo, estamos de acuerdo, déjenme quizá escribírselo de nuevo en manera un poquito más explícita. La misma cosa que está escrita aquí se puede escribir como yt más 1 igual yt por 1 más g de y, ¿verdad? Un sí o un no. La parte de arriba. Estas dos cosas estas dos son la misma cosa. Le estoy diciendo g de y igual la definición de g de y. Entonces, Ah, ok. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy escribiendo la misma cosa. Estoy g de y igual yt más 1 dividido yt menos 1. O sea, 1 más yt, perdón, 1 más g de y igual, por yt igual yt más 1. ¿Lo ven? Esto Sí, y sí. esto son la misma cosa. Ahora, si yo le pregunto, miren, yt más 2. Bueno, yt más 2 tiene que ser yt más 1, por definición de lo que tengo arriba, por 1 más g. Pero yt más 1, ¿quién es? Yt por 1 más g de y, ¿verdad? Esto es igual a esto, por lo que está escrito arriba, por 1 más la tasa de crecimiento. O sea, es esto, 1 más la tasa de crecimiento al cuadrado. ¿Ok? Entonces, t más 2 cuadrado. Si yo escribo aquí abajo, alcanzan a ver, si yo lo pongo escrito aquí, t más n, ¿se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿ahora están de acuerdo con esto? ¿Sí? O sea, puras definiciones, no estoy haciendo nada más. O sea, una vez que defino la tasa de cambio, la tasa de crecimiento, reescribo la misma cosa, le digo, ok, entonces si esto en 1, en 2, por definición será t más 2, entonces será y de t más 1 por la tasa de crecimiento. Pero y t más 1 yo también sé que es yt por la tasa de crecimiento. Entonces al final es la y del año t elevado a la diferencia de año aquí. Entonces, t más n será elevado a n. Esto es 2 porque es t más 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Ahora, yo le estoy diciendo que, entonces, déjenme poner otra lámina. No, perdón. Ok, entonces yo ahora le estoy diciendo que... ¿qué quiero hacer? Ah, esto. Estoy repitiendo, entonces, reescribimos lo que acabamos de ver, t más n es igual a yt, 1 más la tasa de crecimiento, que en todo este año es constante, elevado a n. Ahora yo le estoy diciendo que los datos, o sea, la pregunta son, yo quiero que el PIB duplique. Yo me estoy preguntando cuántos años me demoro, entonces mi pregunta va a ser n igual. ¿Para qué? Para que se duplique el PIB. ¿Cuál es la definición de duplicarse? YT más N. Tiene que ser 2 veces YT. ¿Ok? ¿Se entiende? Duplicar duplicar el PIB per cápita. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy intentando demostrar cómo llego a estos números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Duplicar el PIB per cápita. Esto es nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos años me demoro? Ahora saben todo, porque acuérdense de nuevo, esto es lo que le estoy diciendo, que de Y vale 1%, entonces, ¿están conmigo? Hora de reemplazar, no. Reemplazamos nomás, o sea, yo sé que YT más N dividido YT tiene que ser igual a 1 más G de Y elevado a N, pero esto igual a 2 y esto vale 1.01 elevado a N. Y yo la única cosa que busco es N. ¿Se entiende? N entonces igual. O sea,
lo que yo busco, ¿ok? Entonces, aplico el logaritmo natural que me dice, hacemos todos los steps para que no... El logaritmo natural de 2 es igual a n por el logaritmo natural de 1.01. Lo que me da que, si escribo aquí abajo, ven, n igual logaritmo de 2 dividido logaritmo de 1.01, que da logaritmo de 2 dividido logaritmo de 1.01 le da 70. ¿Se ve? No Sí, bro. entendí. ¿Estamos de acuerdo, chicas y chicos? Es básico, o sea, no sé si le parece demasiado básico o no, pero lo importante es que estemos todos sobre la misma. Entonces, sobre todo el concepto de definición y algo de este tipo que vamos a usar mucho, ¿ok? Tasa de crecimiento y este tipo de, entonces, expresiones. ¿Estamos de acuerdo? Ah, claro, yo le podría hacer, qué sé yo, otro pequeño ejercicio de contabilidad. Más que preguntarle cuántos años me demoro en duplicar el PIB per cápita, si tengo una tasa de crecimiento del 1%, le puedo preguntar, si usted si usted en 10 años triplicó su GDP, su PIB, ¿qué tipo de tasa de crecimiento tuvo? ¿Se entiende? O sea, les digo, les doy este dato, que lo triplicó, les dijo N, cuánto se demoró, ustedes tienen que buscar G de Y, o sea, puro ejercicio chico, pero es simplemente para que estemos ok con este tipo de, con las definiciones básicas, básicamente, con las definiciones de tasa de crecimiento, ¿okay? Nada más que esto, pero para que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Está ok? Si estamos ok con esto, yo puedo pasar a la parte un poquito más de modelización. Hasta ahora hemos visto idea, gráfico, y ahora tenemos que empezar a darle un poco una forma, un poquito más, una estructura un poquito más, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Me dicen si hay duda. Si no hay duda. La cosa básica para nosotros en términos de crecimiento, cuando hablamos de largo plazo, tenemos que hablar de una función de producción, ¿ok? Ahora, si se acuerdan cuando hemos hablado de lo que era la tasa de crecimiento natural del PIB? ¿Se acuerdan? La que hemos llamado, creo, ahora me confundo si se la llame Y barra, Y barra de T, la que entra en la, la que entra en la ley de Ogun. ¿Se acuerdan la ley de Ogun? Ley de Ogun, le ring a bell. Entonces, la ley de Ogun nos dice cómo cambia la tasa de... no, amarillo no es el caso. UT menos, decimos, hay varias versiones de la ley de Ogun, pero si no le muestro esto no estamos viendo nada. Ok, cuando hemos visto la ley de Ogun era G de Y T menos G de... perdón, no lo llamé Y barra, la llamé G de Y barra, ahora me acordé. Ok, entonces, ¿se acuerdan lo que hemos dicho? Ok, porque aquí no es suficiente que yo tenga una tasa de crecimiento positiva para que el desempleo baje. Yo necesito que la tasa de crecimiento sea superior a esto que hemos llamado natural o tasa de crecimiento del PIB natural. Y yo le dije, por lo menos tienen que considerar que la población, a fuerza de trabajo en general, la población crece, y también de otro lado el concepto de tasa del progreso tecnológico o productividad. Bien, estas son las cosas de las cuales nos ocupamos ahora. Por lo cual, en nuestras funciones de producción, bueno, nos vamos a olvidar de todos los problemas que les decía yo. Aquí no entra ni energía, ni recursos naturales, nada. Esta parte para otro curso. Pero en la función de producción va a entrar tecnología,
o productividad, o progreso tecnológico, vamos a darle diferentes nombres, capital físico y factor trabajo, ¿ok? Ahora, la primera parte vamos a hablar solo, no vamos a olvidar de la productividad o tecnología, la vamos a poner después de haber visto el modelo básico. El modelo básico entonces va a ser solo capital y trabajo. Ahora, pero en general también vamos a hablar de tecnología. Ok, ahora, esta función de producción, cualquier sea la forma, o sea, le podemos dar diferentes formas funcionales, pero todas van a tener que respetar dos propiedades que ustedes ya conocen del curso de micro. Las dos propiedades son productividad marginal decreciente de cada factor, que significa, ¿quién es la productividad marginal? La productividad marginal es la derivada de la producción, o sea, la derivada de Y, que es F de KL, con respecto al capital. Esta es la productividad marginal del capital, positiva, pero es decreciente. O sea, si yo calculo la derivada segunda, es negativa. Misma cosa para el factor trabajo. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, los rendimientos de escala o los retornos de escala de esta función los definimos, tienen que ser constantes. Nosotros en este curso no vamos a estudiar nada más que sean retornos constantes. Si ustedes toman otro curso de crecimiento, sí van a encontrar otro tipo de hipótesis sobre, por ejemplo, retornos crecientes, pero nosotros aquí solo constantes. Les acuerdo la definición de rendimiento de escala. Si yo multiplico ambos factores productivos por una cierta constante lambda, esto me da una cantidad de producción que es igual a Y multiplicado por el mismo factor lambda, ¿ok? Entonces, cada vez yo le podría decir, ok, consideren esta función de producción, chequeamos, hagan un check que se respeten que se respeten la hipótesis básica del rendimiento de productividades marginales decreciente y rendimiento de escalas o retorno de escala constantes. ¿Okay? Estas son las dos hipótesis que vamos a hacer siempre. Cuando yo le hablo de variables per cápita, en realidad debería decir más correctamente per trabajador, porque para nosotros la variable per cápita se entiende dividido por L, pero L no es el número de personas que viven en el país, L es el número de personas que aquí entran en la función de producción. ¿Okay? Entonces, aquí no hay diferencia, todo el mundo trabaja, básicamente, y no hay diferencia entre población en edad de trabajar, inactivo, no importa, no hay desempleo, no hay nada. Toda la gente aquí trabaja, ¿ok? Cuando yo le hablo de per cápita, ustedes dividen por L, que sería el factor trabajo. Es una simplificación, por supuesto, es una simplificación. Si lo queremos hacer un poquito más entretenido, podríamos decir que hay una diferencia en la evolución. Una cosa es la población, una cosa es el factor trabajo. Pero repito, por ahora lo hacemos así. ¿Se entiende? Es un poco un abuso de notación, estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, no sé, yo les digo, tenemos la función de producción Cobb-Douglas con esta característica, alfa está entre 0 y 1, y le digo, ok, muestre que los rendimientos de escala son constantes, cosa que ya han hecho, repito, deberíamos haber hecho en micro, por lo menos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿O es necesario escribirlo? No. Chicas y chicos, yo le digo Y es igual K alfa L1 menos alfa, y alfa está entre 0 y 1. ¿Qué significa mostrar? Muéstreme que los rendimientos de escala, ¿cómo son los retornos de escala de estas funciones de producción? ¿Qué hago yo para verlo?
ayuda del público. Aquí está ok, que no se acuerden, porque no lo sé. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué tipo de retorno de escala tiene esta función de producción? Los retornos podrían ser, las definiciones de retorno de escala pueden ser constantes, crecientes o decrecientes, no hay otra, ¿ok? Entonces yo quiero ver qué tipo de rendimiento o retorno, a lo mismo, de escala tiene esta función. ¿Cómo lo hago? La definición es esta, ¿eh? Si yo Serían crecientes, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces para decir cómo son? No sé, en verdad ando basándome en el valor de alfa. Ah, muy bien. Te tienes que basar en el valor de alfa, ok, pero ¿cómo? Mira, perdón, lo escribo, reescribo la definición que tenemos aquí para ver si la podemos ver si esta definición que nos da en este caso. La definición es, si yo multiplico cada factor por una constante lambda y esto es igual a multiplicar por lambda la producción total, entonces esto es un rendimiento de escala constante. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo hago para ver si en este caso vale o no vale? Hay que multiplicarlo por un lambda, ¿no? Muy bien, entonces yo le digo, ok, entonces hacemos la prueba. Lambda por K, ojo, lambda por K elevado a alfa, multiplicado por lambda L elevado a 1 menos alfa, es igual a, bueno, es igual a lambda alfa, K alfa, lambda 1 menos alfa, L 1 menos alfa, o sea, es lambda elevado a 1 menos alfa más alfa por cada alfa L 1 menos alfa, o sea, es lambda por, ¿esto quién es? Y. Por Y. Exacto. Entonces, aquí hay el igual que me dice que estoy en una situación de rendimiento de escala constante. Si esto no me salía así, con el igual, entonces, no es, entonces lo que dices tú tiene, es o sea, todo depende del hecho que aquí el lambda me quede elevado a 1. Por cómo Entiendo, está, entiendo. entonces, ok, entonces, lo que decías tú antes no es totalmente correcto, porque mira, por cómo está escrito aquí, no depende del valor de alfa, cualquier sea el valor de alfa. Lo que creo que tú querías decir era, si esto yo lo escribo así, perdón, si yo esto lo escribo así, por ejemplo, K alfa L beta, a este momento todo va a depender de cuánto vale beta, ¿se entiende? Sí, se entiende, profe. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, por lo que está escrito aquí, por cómo está escrito, no hay ninguna duda, porque alfa, porque lo que quería decir, creo, el compañero era esto. Yo miro aquí y digo, mira, alfa más 1 menos alfa, esto me da 1. Entonces, si yo aquí te hubiese escrito y igual k a la alfa, l igual a la beta, todo depende si alfa más beta es mayor, igual o menor que 1. ¿Ok? Todo depende. Por cómo está escrito, no hay ninguna, aquí no hay ninguna duda. ¿Ok? Entonces esto, cualquier sea la forma funcional, cualquier sea la cosa que yo le propongo, ustedes no hacen nada más que hacer la prueba. Más que escribir K, escriben lambda K. Más que escribir L, lambda L, desarrollan y ven qué les resulta. Y pueden decirme si sí o no tenemos rendimientos de escala constantes. Ok. Lo tienen escrito aquí en las slides, en todo caso. Esta parte, este segundo, ¿cómo se llama? Pelotita. La primera punto aquí era para decir, veamos que se respecte la primera propiedad, o sea que la productividad marginales son decrecientes. Entonces, calculo la derivada primera y calculo la derivada segunda. La derivada segunda, yo estoy
puedo ponerle el signo negativo porque aquí tengo alfa menos 1 y yo sé que alfa está entre 0 a 1, entonces alfa menos 1 es negativo. ¿Ok? Entonces, check. Ok, tenemos las dos, esto está hecho por K, lo podríamos hacer por L. Entonces me dice, ok, primera propiedad, check, segunda propiedad, rendimiento de escala constante, check. ¿Ok? Ya. Si yo le pregunto entonces de expresar todo en términos de variables per cápita, por ahora la única cosa que hay que hacer aquí es definir Y como chica, como producción per cápita, sustituir la forma funcional que yo le di, entonces K alfa L dividido por todo el L, y aquí me doy cuenta que me queda K a la alfa por L elevado a la menos alfa, o sea, K dividido por L elevado a la alfa, entonces al final de la situación yo le puedo decir Y minúscula igual a K minúscula elevado a alfa, donde sabemos que Y minúscula es Y dividido por L y K minúscula es K dividido por L. Dice, muy fácil, sí, porque por ahora las variables no le estoy diciendo quién cambia con el tiempo, si hay variable constante, etc. Por ahora la situación es simple, pero me sirve para después poder llegar más adelante a decirle qué pasa si esta variable y esta variable dependen del tiempo, ¿ok? Entonces, por ahora, la pura definición de variables per cápita, ¿ok? Digo, creo que estamos ok con esto. Pero me pueden, o sea, con esta pelotita aquí estamos ok. Chequear, sobre todo estas dos en realidad, esta es más bien una definición. Un poquito de paciencia más, llegamos a ver si llegamos a ver un gráfico y cierro, 20 minutos más. ¿Estamos ok? Puedo continuar. Esto no, porque no tengo tiempo, no lo vamos a ver. Ok, ahora empezamos, retomemos en realidad, porque ustedes son cosas que ya saben, las definiciones de la curva IS, básicamente. Perdón, tengo que pasar a la lámina, si no ustedes no ven nada. Ok, entonces nos acordamos de la definición. La curva IS nos dice producción igual a consumo, inversión, gasto público, NX. Hagámoslo simple. Por ahora, siempre aquí hablaremos de economía cerrada, entonces chao NX. Por ahora, pero no le digo para siempre, por ahora, por ejemplo, lo podría introducir de nuevo en un ejercicio, pero por ahora olvídense del gasto público, no hay gobierno. Producción igual consumo más inversión. Ahora, ¿se acuerdan por qué la curva IS se llama IS? ¿De dónde viene la letra IS? La curva IS se llama IS porque esto es investment y este S es... Me pilló, bro, no me acuerdo. Savings. Ok. Inversión, no se preocupen. Inversión igual ahorro. ¿Quién es el ahorro? El ahorro es pura definición. El ahorro es todo lo que no se consuma de la producción. ¿Ok? Entonces, ahorro total igual inversión. Por eso se llama curva IS. ¿Ok? Ahora, esto es ahorro, para ser preciso, esto es ahorro privado. Ahora, claro, porque no hay ahorro público, porque le dije que el gobierno no existe, pero podría ser un poquito más fino, es decirle ahorro total, que puede ser ahorro privado y ahorro público, o sea, ahorro del gobierno igual inversión. Pero, ok, entonces esta es la... si esto lo quiero escribir en términos de variables per cápita, ok, si yo esto lo quiero escribir en términos de variable per cápita, que es lo que tienen en las slides, chica, la variable, perdón, minúscula, ok, tendrán Y chica igual C más I. Producción igual consumo más inversión. Y la definición de producción menos consumo es la simple definición de ahorro, ¿ok? Nada de nuevo hasta ahora. Lo que sí tenemos que ver nuevo es la dinámica del capital. ¿Hemos hablado de dinámica del capital nosotros o no?
cuando hemos visto la definición de PIB, etcétera, etcétera, hemos hablado del capital o no? Perdón, de la dinámica del capital. O sea, me confunde la cosa, así que no... Me pueden decir, o sea, díganme, porque si hemos visto es un conto, si nunca hemos visto, lo explico un poquito más. Entonces, hablemos del capital. Y la inversión, en realidad, si usted va y se lo busca en las cuentas nacionales, ¿cómo se llama la inversión? Si van en el sitio, cualquier sitio, qué sé yo, si vamos en la estadística del INE o qué sé yo, ya está hecho más fácil en el sitio del Banco Central. ¿Por qué sale FBCF? Lo que nosotros llamamos inversión es la formación bruta de capital fijo, ¿verdad? Es formación de capital. Formación de capital. O sea, esto lo que le estoy intentando decir es que el capital, el stock, el capital físico, entonces yo le digo cuántas maquinarias, cuántos edificios industriales, tangible, intangible, cuánto hay hoy. Si yo le pregunto cuánto vale el stock de capital, porque ya le estoy diciendo, es uno stock, es una cosa que yo puedo hacer una foto, es ver hoy cuánto vale. ¿La inversión es una variable de flujo o es una variable de stock? ¿Qué cosa, profe? ¿El capital? El capital es el stock de capital, se lo digo ya yo, el capital entonces, el capital físico, se está hablando de capital físico, esto, entonces no piensen, esto no son capitales financieros que se mueven de un país a otro, esto está hablando de, repito, maquinaria, edificios industriales, puede ser know-how, pueden ser patentes, o sea, todo lo software, ¿ok? Es un capital, estoy diciendo, puede ser tangible o intangible, pero esto no es capital, no estamos hablando de cosas financieras, estamos hablando del capital físico. ¿Okay? Entonces, esta es una variable de stock, ya se lo dije yo. Mientras la inversión, que es la que entra en la curva IS, y que además en términos ¿cómo se dice? Si yo voy a buscar en la estadística, no es que me sale inversión, me sale como acrónimo FBSF, tipo formación de capital, formación de capital fijo. Ya esto debería ayudarlo, pero ya lo deberían saber. La variable de inversión, ¿es una variable de flujo o es una variable de stock? De flujo, si no me equivoco. Muy bien. Todas las cosas que entran aquí en la IS son variables de flujo. De hecho, yo la inversión o la formación bruta de capital fijo le tengo que decir en qué periodo. En un trimestre, en un año, necesito un tiempo, porque es una variable de flujo. Entonces, muy importante, muy bien. Gracias, Matías. Esta es una variable de flujo. Mientras que K, que es el stock de capital, por definición ya se lo digo yo, esta entonces es una variable de es una variable de stock. ¿Cuál es la relación entre una variable de stock y una variable de flujo? La misma relación que hay entre los metros cúbicos de agua que hay en un lago, en un embalse, qué sé yo, y el río que le lleva el agua y, por ejemplo, cuánta agua yo hago salir si estoy, qué sé yo, si es un embalse del yeso que tiene la represa, ok, cuánta agua estoy haciendo salir yo de este embalse. Esta es la relación, ¿verdad? Hay un flujo que entra, un flujo que sale, la diferencia entre estos dos me dice cuánto cambió el stock. ¿Están de acuerdo con esta interpretación del stock con lago y río? Entonces, yo le quiero decir cuánto vale el stock de capital físico mañana, que es la misma pregunta que en términos le podría decir cuántos son los
metro cúbico, qué sé yo, cúbico se dice, cubo, cúbico de agua que están en el embalse del yeso. ¿Cuánto habrá mañana? Bueno, esto es la dinámica, esta es una ecuación de dinámica que tenemos que escribir. ¿Se entiende la lógica? O sea, ¿se entiende lo que estamos buscando? Sí. Ya, entonces, ¿ustedes qué propondrían? Este es el embalse del yeso. Hay un río que entra y un río que sale. ¿Cuál es la propuesta según ustedes? ¿Cómo cambia el capital? Y piensen, o sea, claro que no se llama río, lo que entra dentro del capital no se llama río, se llama, o afluente, como se dice, los ríos que entran en un lago y los ríos que salen del lago, ¿cómo se dice? Castellano básico, que no lo sé. Cristóbal dice, basta hablar de cosas inútiles. Sí, es una función con respecto a la inversión, tiene razón. Entonces, en mi metáfora, si se entiende, esto es el agua que entra en un lago y esta es el agua que sale. La inversión corresponde a este flujo. Este es el flujo que entra. ¿Ok? Entonces, decímoslo así si quieren. O el capital mañana depende del capital del stock de hoy, o si quieren lo pueden interpretar así. ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la variación del stock de capital de un año a otro? Dependerá del flujo en entrada y del flujo en salida. Y el flujo en entrada es la inversión. Pero hay un flujo en salida, ¿ok? Este flujo en salida, ¿qué es? Bueno, es el concepto de depreciación. O sea, yo puedo tener, o sea, pues esta depreciación del capital es porque, no solamente porque se me destruyen cosas, más simplemente porque además, no sé, yo puedo tener un computador y a un cierto momento, después de 5 años, salieron computadores con mucho más poder de cálculo, mi capital instalado, computer, se depreció, perdió valor. ¿Por qué? Porque salió algo, no es que no funcione, pero en la misma tarea la puedo hacer en la mitad de tiempo teniendo el computer ¿cómo se dice? Más power, ¿ok? Entonces, este es el flujo en entrada, la formación de nuevo capital, la definición misma, la inversión. Tengo que restarle lo que se llama el capital que se deprecia. ¿Y cómo cuánto se deprecia? La convención es decir que el capital, una proporción se deprecia y esta proporción, esta es la tasa de depreciación. ¿Ok? Entonces, 5%, 10%, lo que sea del capital, se deprecia. ¿Ok? Se pierde, se sale. ¿Se entiende? ¿Cómo le parece la cosa? Sí, se entiende. Esta no es depreciación contable, no es el hecho que ustedes saben que, qué sé yo no sé exactamente dónde sale la tasa de depreciación. Los contadores, ¿verdad? Tienen una tabla, no es que si yo compro una maquinaria de un cierto tipo y quiero hacer mis cuentas de mi balance, y después para ver cuánto pago de impuesto, etcétera, hay una depreciación, ¿ok? De esta maquinaria que yo compré, pero no es que me la invento yo, o sea, el contador lo va a buscar en una como tabla, entre comillas, algo que sobre todo sobre la cual todo el mundo está de acuerdo, o sea, no sé cómo se llama en Chile esto. Ahí el servicio de impuesto interno le comunica a cuánto se deprecia, qué sé yo, una maquinaria de este tipo o otra cosa. Pero estas son depreciaciones contables. Yo aquí le estoy hablando de depreciación física, no contable, ¿ok? Estoy viendo lo que pasa en realidad. Después nos ponemos de acuerdo que esta tasa de depreciación vale X%, no sé, repito, no sé, 10%. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero no es la parte contable. Esto lo estoy intentando de explicar. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Que también existe el concepto de depreciación contable, por supuesto, lo que tienen que conocer para calcular su renta imponible, si son emprendedores, etc. ¿Sí?
esta es la dinámica del capital, y se la tienen que tatuar alguna parte, porque esto sí, siempre vamos a hablar, vamos a usar esta dinámica. Y la última cosa que le quiero mostrar, para hacerlo más entretenido aún, para que se confundan, no, no es para que se confundan, por supuesto, pero todo esto le quiero mostrar simplemente una cosa. Esto, cuando yo le pongo el subíndice aquí, estoy hablando de, la convención es que estoy hablando de variables de, ¿cómo se dice? Me estoy poniendo desde un punto de vista de tiempo discreto, ¿ok? Entre t y t más 1. Esta técnicamente es una ecuación a las diferencias, ¿ok? ¿Ustedes han estudiado ecuaciones diferenciales? Sí, sí, la hemos visto. Muy bien. Y es la misma cosa que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque es más fácil en términos de hacer las derivadas, ver la dinámica. Da lo mismo en realidad. Esto no hay que, o sea, es más fácil, no sé cómo decirle, más... Ustedes pueden encontrar el mismo modelo que vamos a estudiar nosotros expresado en términos discretos y nosotros lo vamos a ver en tiempo continuo. Es exactamente la misma cosa. Es una manera de escribirlo que va a ser diferente, porque esto, ¿qué es? Es cómo cambia el capital en el tiempo. Esto es cómo cambia el capital en el tiempo. Y esto yo lo voy a escribir así, con el dot. El dot, el puntito arriba, perdón, se me olvidó de poner el... Esto lo han visto, ¿verdad? O sea, tienen esta notación interiorizada que una variable con dot arriba es la derivada de esta variable con respecto al tiempo. Esta es una variable que depende del tiempo. Esta cosa es igual. ¿Han visto esto, verdad? Sí. Perfecto. Y entonces, más que escribir k dot, o sea, más que escribir esto, le voy a escribir la derivada, la variación de k en el tiempo, y aquí no tengo nada de diferente, solo que lo voy a escribir así. O sea, le estoy diciendo por convención, si usted me pone el subíndice, entiende que estamos en una convención de tiempo continuo. Cuando la variable está escrita así, estamos diciendo que, perdón, esto es tiempo discreto. Allora, 1, tiempo discreto, 2, convenciones de tiempo continuo. ¿Ok? El concepto, ustedes pueden encontrar el modelo de Solow en versión así o en versión así. Es exactamente lo mismo en términos de contenido, pero yo encuentro que así viene, no sé. Bueno, además el de Gregorio lo hace así mejor. Seguimos, creo que pedagógicamente es más limpio, pero hay las dos, ¿ok? La ecuación es de dinámica del capital. Con esto yo cierro, porque la única entonces, hasta aquí, perdón, hasta aquí la cosa estaba escrita en tiempo discreto, esto para tener la intuición y entender qué está pasando, y lo que le decía, nosotros en realidad vamos a utilizar la convención de tiempo continuo, ¿ok? Yo, yo cierro aquí para que no me pase demasiado no me pase del tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahora? Según yo sí, hemos visto como en el principio de semestre hemos visto como esto, Sí, ¿no? sí. O sea, según mí, habíamos visto la dinámica del capital. Según mí la habíamos vista, pero posible que no o que me esté confundiendo, pero la intuición, o sea, que se puede escribir de las dos maneras, es absolutamente equivalente. Simplemente yo creo que cuando hemos hablado hasta ahora, siempre hemos hablado de variables en tiempo, considerando el tiempo discreto, por lo cual la primera vez se lo escribo así. Después de aquí en adelante voy a considerar variables, o sea, esta convención de tiempo continuo, ¿ok? Ahora, aquí hice el pasaje de variable agregada a variable per cápita, pero ojo,
¿Por qué lo estoy haciendo así de simple? Porque miren, no es un error, o no, porque por cuanto yo haga mucho typo, miren, aquí el capital, la inversión, yo le estoy diciendo que dependen del tiempo, mientras que después divido todo por L, que es una constante. O sea, ustedes me habrían podido decir, ¿por qué L no tiene T? Y la respuesta es, por ahora, en la primera etapa vamos a ver esta situación en la cual la población o la fuerza de trabajo, o sea, el número de los trabajadores, si quieren, es un número constante. La próxima etapa yo le voy a decir que L también cambia con el tiempo, ¿ok? Por ahora hacemos lo simple, por lo cual, por la razón, esta es la razón por la cual L no tiene el T. En todo caso, lo que me interesa es que tengamos claro la dinámica del capital. Una vez que tengan clara el modelo, no hay nada más que esto. El modelo de solo, una pequeña precisación más y básicamente ya lo podemos analizar. Por lo cual esto lo dejo para el, ¿cómo se llama? Para el video. Entonces el video será un poco intenso porque le quiero mostrar la versión básica y la versión con crecimiento de la población. Pero Cristóbal me dice que también le parece que sí, que se entiende. Ok, entonces yo me quedo ok. Cierro aquí entonces. Y ojalá nos vemos más tarde a las 6 con la charla, bla, bla, bla. Si no, nos veremos. Ah, mira, si no, de presencia nos vamos a ver el 10 de diciembre nomás. O sea, el 8 no, así que, ok, eso es. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao. bien. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chao.